La clase de hoy es sobre el tiempo en los aymaras, sobre la temporalidad aymara. Y para ello, como es ya costumbre, voy a compartir un PowerPoint que ya está ahí en pantalla completa. Y pues vamos a empezar a ver los contenidos de este artículo que escribieron Omar Félix Campohermoso, Omar Campohermoso, que yo creo que deben ser primos, porque los dos se llaman y apellidan igual, y el doctor Rudy Solís. Dice que los tres son docentes y médicos de la Universidad UMSA, entonces busqué dónde estaba esto y es la Universidad Mayor de San Andrés, que tiene campus en Perú y en Bolivia, y en ambos países hay población aymara. Entonces lo primero que hice fue buscar pues justo en dónde están los aymaras y les traje unas fotos desde mi punto de vista bellísimas para que los conozcan y les voy contando los datos. En Bolivia hay 1.300.000 aymaras, es en donde más hay, es el país que más aymaras tiene. En Perú hay 443.000, o sea, como redondeando a medio millón, cuando en Bolivia pues hay más de 1 millón. En Chile, 156.000 y en Argentina, 85.000, que es en donde menos hay. Entonces, ese es el censo de aymaras y les traje estas fotos de mujeres aymaras al principio y luego más adelante hay otra de un hombre. Pero miren nada más qué paisajes, qué lugares. Y esta es de Bolivia, está en el Salar de Uyuni, que es un desierto de sal. Y bueno, pues, ¿cómo no se va a concebir el tiempo de otra manera en esos lugares? Ahora sí paso a la primera sección, en realidad es la segunda, pero bueno, al principio pues nada más nos explican el significado de la palabra cosmovisión y después ya empiezan los autores a hablarnos del tiempo. Permítanme un momentito porque es exacto, tengo a 2 personas en la sala de espera. Ya, perdón. No nos empiezan a hablar del tiempo, nos empiezan a hablar de la lógica aymara y la comparan con la lógica bivalente a la que estamos más acostumbrados, en la que solamente hay 2 valores de verdad, es decir, que una proposición puede ser verdadera o puede ser falsa, ¿no? O en un argumento formal, en la lógica formal que hemos estudiado, nos dicen que las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas. Y en la cultura aymara hay un tercer valor que es el valor ya, que significa que algo es incierto, es dudoso o es posible. El ejemplo que nos ponen aquí los autores pues es el de la posibilidad de que llueva, ¿no? Y para ellos pues todo el lenguaje y toda la lógica se va a articular de manera que podemos hacer aseveraciones con cierta posibilidad, como lo es en este caso. Entonces, lo importante es que para los aymaras es posible inferir conclusiones bien determinadas a partir de estas premisas, aunque sean inciertas, dudosas o tan solo plausibles. Y esto va a repercutir en cómo hablan del espacio y del tiempo. Entonces vamos a hablar del espacio primero y después del tiempo. Respecto a este valor un poco como dudoso, nos dicen los autores que los aymaras tienen un término que es el aquisitos, que no significa ni lejos ni cerca, sería como el ¿Cómo? en el tiempo. Punch. Rodrigo, ¿quieres decir algo? Suena que me da miedo. ¿Pueden No, poner perdón. el mute, por favor? Gracias. Bueno, entonces el aquisitos es así como el aquí, pero quién sabe si cerca o lejos. Y los autores ponen ahí un mapa de esta imagen que está en el altar del templo Coricancha, pero en el PDF se veía muy borroso, incluso ampliándolo a la mayor capacidad no se entendían las palabras, entonces lo busqué en internet y sí lo encontré.
y espero que aquí lo puedan ver ustedes con un poquito más de claridad. Pero les voy a contar los elementos que hay. Aquí está Inti, el rey del sol, y aquí a la derecha está la luna. En otra imagen que tengo, se les voy a también poner aquí, se ve con más claridad que esta es la luna, ¿sí ven? Que está aquí el astro lunar. Se llama Quilla. Y voy a volver acá donde ya pasaron las palabras como a letra de computadora porque son más fáciles de leer. En esta parte de arriba están estas 3 estrellas, bueno, dice decir las 3 estrellas, 2 iguales, y abajo del sol está el lucero de la mañana, y después hay como otro astro de la tarde. Y todas estas cosas que están arriba formarán parte del Hanan o del Alax Pacha, que significa lo que está arriba. Después, en la parte del medio, tenemos el Acapacha o Kai, que es la tierra, es lo real. Y en esta parte tenemos la fertilidad, las nubes, el arco del cielo. Pueden ver, aquí está el arco del cielo. Aquí están las nubes, el granizo, el hombre y la mujer, los árboles, la agricultura, el verano está de este lado y el invierno está representado de este lado, donde hay granizo. Entonces voy a pasar al otro dibujito porque en este no se veía con tanta claridad la parte de abajo. En este otro que está como escrito a mano, el que también encontré en internet, sí se ve que aquí abajo hay este otro ser, este es la tercera parte del espacio, que es lo de abajo, Uku o Manca Pacha, en donde están los espíritus malignos y en particular hay un ser que se llama Katari con K, que es una serpiente que provoca los sismos y la muerte. Y lo que es muy importante, como ustedes ya leyeron en el artículo, es que estos 3 lugares, arriba, en medio y abajo, todos están adentro de la casa, de la gran casa que es Pacha, la casa grande, la casa de toda la humanidad. Entonces, esto es respecto al espacio. Ahora vamos, y miren, encontré también aquí la placa, de cómo está allí, ahorita pues en donde está el altar, esta placa con el dibujo que vimos en el artículo. Bueno, cuando leí la primera parte dedicada al tiempo aymara en nuestro artículo, donde hablan de Pachacuti, pues me parecía que estaba muy oscuro lo que decía el artículo, porque aparte eran un par de frases diciendo lo que era Pacha y lo que era Cuti, pero no me quedaba claro. Entonces, les quiero contar que hice 2 búsquedas. Esta fue la búsqueda en Google normal de la palabra Pachacuti. Y bueno, aquí viene el tiempo mitológico aymara y ciencia. Ahí descubrí que se puede escribir aymara con i latina o y, ambos son correctos. Después aquí viene Bolivia en el inicio del Pachacuti, entre el fin del mundo y el diálogo aymara, y avatares de la forma del espacio-tiempo Pacha. Entonces, todas estas posibilidades tenía yo para leer. Pero después hice la misma búsqueda en Google Académico y el único que aparece es el primero de los artículos. Y viene el PDF avalado por una universidad y después aparecía que era la opción descolonial, el Pachacuti conceptual de nuestro tiempo, un poco como para no pensar colonialmente, y este es de la UNAM. Entonces, como yo misma les he aconsejado a ustedes, pues lo que hice fue leer el que estaba avalado por Google Académico. Y allí que encontré, bueno, pues que el Pacha, tanto Pacha como Cuti son términos que son polisémicos, tienen muchísimos significados y se identifican 3 etapas en el Pacha. Y esto sí me pareció notable a lo largo de todo el artículo, siempre dividen todo en 3, el espacio en 3, las estaciones en 3, y como vamos a ver aquí, hay 3 edades. La primera se llama Tapi, en la que los dioses están en un centro o se concentran todos
para después dispersarse espacialmente. Eso así me voló un poco la mente porque suena a Big Bang, ¿no? Pero bueno, esa es la primera etapa o edad en donde todos los hombres surgen y surgen de la misma manera, aunque más adelante pueden ser enemigos unas comunidades de otras. La segunda etapa se llama Puruma y ahí hay tierras desiertas, libres y salvajes sin ley. Y en la tercera etapa, que se llama Auca, con W, se da el tiempo de los opuestos, el encuentro de los contrarios o de las dos mitades, que son el hombre y la mujer. Y este agua resulta que también se llama Pachacuti. Entonces, este es como una manera de entender el Pachacuti, es la era actual en la que se complementan los contrarios. Nuestros autores tomaron una imagen, que es esta de aquí, esta imagen que viene en el artículo, la tomaron de esta página web que está aquí abajo en la diapositiva. Y entonces también consulté esa página web para ver cómo explicaban el Pachacuti y dice algo muy parecido a lo que los autores incluyeron en el artículo, que en su acepción correcta significa renovación del tiempo y del espacio, es decir, una transformación del mundo. Debe ser entendido en forma simplista, solo como una revolución. Podría tomarse como el ciclo del día y la noche, y esto sería, aquí le falta el acento en la I, un reduccionismo descabellado del verdadero significado de la expresión, porque el término Pachacuti se deriva de este verbo Pachacuti, que significa renovar el tiempo y el espacio, transformar el mundo. Y de este se deriva Pachacutec, que significa renovar, renovador del tiempo y del espacio, transformador del mundo. Entonces vemos que es sujeto, adjetivo y verbo, casi casi, y en este artículo que estuve leyendo venía una explicación que sí me ayudó a entender la gráfica, y es la siguiente. Nos dice, Pachacuti es cuando muere un guerrero y se produce un cambio o un vuelco en el mundo que se invierte para dar lugar a un orden diferente. Entonces, en mi comprensión de esta gráfica, en donde va avanzando el tiempo, vemos que hay como dos ciclos y hasta que se haya cumplido el ciclo, esto es el cuti. Y todo esto tiene que ver como con los complementos de mundos opuestos. También Pacha significa el agua y el fuego, el día y la noche. Y pues esto creo que más o menos lo podemos comprender también conociendo a nuestras propias culturas indígenas mexicanas, en donde sabemos pues que también se da esto de el complemento de los contrarios. Luis Ricardo levantó la mano. Adelante, Luis Ricardo. ¡Ah! Ya se adelantó mi presentación. Sí. Gracias. Bueno, yo es que no sabía que me iba a dar la palabra ahorita, pero de antemano quería pedirle si puedo participar al final de la exposición y ¿Sí? Además quería pedirle si puedo prolongarme en mi tiempo de participación más de lo habitual, y le prometo que en las siguientes clases sobre el debate de Einstein y Bergson apenas si voy a tomar la palabra o no, porque creo que Tienes mucho que porque decir. hay un compromiso aquí deontológico que no me puedo sacar de la cabeza. Muy bien, ¿Puedo? Ricardo, pues voy a hacer lo posible por reservar un tiempo para tu participación, pero yo también tengo varias cosas que decirles importantes respecto a errores que encontré en el artículo que no quiero que ustedes cometan en su trabajo final. Entonces, vamos a repartirnos el tiempo y como la clase de hoy es para hablar del tiempo indígena, le voy a dar prioridad a eso. Y en todo caso, las cuestiones como metodológicas del trabajo, pues las dejo para la próxima semana. Muy bien. Entonces voy a continuar, déjenme ver cómo vamos de tiempo. Sí, está bien, son las 7:20, yo creo que sí va a haber tiempo de todo. Bueno, pues estamos en el tiempo Aymara y el famosísimo Pachacuti, que tiene que ver con el complemento de los contrarios,
y el cumplimiento de ciertos ciclos. Y otra cosa que aclaran los autores desde el principio es que no se va a hablar de un tiempo lineal, sino de un tiempo cíclico, eh, que va cumpliendo de la misma manera que los ciclos de las estaciones, pues hay como ciclos de las eras que se van a cumplir y completar. Entonces, al principio nos hablan de esto del Pachacuti y después hablan de las estaciones del año, que me parece que en esta imagen también se ven un poquito más claros que en el diagrama del artículo, entonces por eso les traje para compartir esta imagen, ¿no? Y vemos pues claramente que hay un ciclo de los meses. Si se fijan aquí, diciembre está aquí abajo y avanzaría hacia acá. Febrero, marzo, mayo, junio, agosto, septiembre, noviembre. Y se vuelve a llegar a diciembre. Entonces, como nos explican los autores, hay 3 estaciones en el mundo andino que equivalen al tiempo de lluvia, que corresponden a los meses de diciembre hasta febrero y marzo. Después el tiempo de frío, que corresponde de abril a julio. Y por último, el tiempo de los vientos, que se inicia a finales de julio y continúa en agosto y parte de septiembre. Entonces, estas son las 3 estaciones que ellos consideran, porque como sabemos, pues en el hemisferio sur las estaciones están invertidas con las nuestras, ¿no? O sea, yo siempre pienso que esta Navidad con arbolitos nevados y todo, pues es una cosa claramente nórdica, porque en Argentina se están muriendo de calor en plena Navidad. Al buscar esta imagen de las estaciones del año, encontré muchos rombos, o sea, yo puse estaciones aymaras y demás, y me di cuenta de que esta es la bandera de los aymaras, y por eso les traje aquí la foto de un aymara con esa bandera, pero que se deriva justamente de este rombo que viene de sus estaciones. Y ahí en internet van a ver, o sea, hay muchísimas imágenes que están representando esta especie como de rombo y de esa temporalidad asociada a la naturaleza. Entonces, vemos, antes de pasar a la ética, porque creo que lo del tiempo amerita más reflexión, vemos, si se fijan, como diferentes niveles de temporalidad. Este de aquí es el nivel más cercano a la agricultura y a los movimientos del Sol en particular, no de todos los astros, o sea, este es el ciclo del Sol. Pero también estaba la historia que yo les contaba de casi la cosmogonía de cómo surge el universo y los hombres. Y aquí en el artículo viene otra temporalidad, otras 3 etapas, que son el Naira Pacha, Hicha Pacha y Jutri Pacha, que sí equivalen al pasado, al presente y al futuro. Y allí pues habría una pequeña conexión con San Agustín, porque por lo menos él pues sí dividía en estas 3 partes, pero son a nivel eónico. Como podemos ver, el pasado está representado por el tiempo de la luna, en donde había caos. Después está el presente, que es en donde estamos viviendo nosotros. Y en el futuro vendrá la viracocha, que es el inicio de un nuevo periodo. Entonces, bueno, me parece muy curioso que nos están contando al menos 3 ciclos, ¿no? Uno es como de cómo se constituyen los ciclos. Es un inicio, el presente y el final, y luego se van a repetir. Otro es el de las estaciones lluvia, viento y frío. Y otro es el de la cosmovisión. Y una cosa que yo he encontrado en otras culturas indígenas que he estudiado de nuestro país, en particular en los celtales y en los totonacas,
es que es común que se tengan así diferentes narrativas a diferentes niveles y no importa que se compatibilicen unas con otras. Hay narrativas sobre ellos, todo el mundo los conoce, forman parte de la cultura y no tienen por qué empalmarse. De la misma manera que nosotros podemos saber perfectamente a qué se refiere el Génesis y el Apocalipsis y después ir a ver a los voladores de Papantla y no nos genera ningún cortocircuito porque podemos entender las contradicciones o los sincretismos. Bueno, entonces ahora sí paso a la cuestión de la ética aymara. Como nos comentan, pues los tres principios que rigen la ética son la reciprocidad, la correspondencia y la complementariedad, donde la reciprocidad se refiere a un principio de justicia en el que cuando doy un bien, recibo un bien, cuando hago un mal, recibo un mal, y esto no solamente se refiere a lo material, sino también a acciones, y no tiene que ser inmediato, puede ser que si yo te hice un favor hoy y te ayudé a pagar la fiesta de tu hijo, pues entonces tal vez tú más adelante me vas a ayudar cuando yo lo necesite en otra cosa, no en una fiesta, ¿no? Pero, o sea, estas cosas se pueden ir como acomodando en tiempos largos, pero es sin duda crucial el hecho de que esto busca siempre el bien de toda la comunidad, no es una ética individualista, sino colectiva y comunitaria. Y respecto a esta característica comunitaria, les quería contar la anécdota de un antropólogo que viajó a Chiapas y cuando estaba alfabetizando a un grupo de indígenas, pues los mismos indígenas les dijeron que querían hacer un examen, que porque ellos habían visto que los niños que iban a la escuela hacían exámenes. Y entonces el antropólogo diseñó un examen, aunque no lo tenía pensado hacer, pero les hizo el examen y cuando les entregó las hojas en el salón, ellos se acomodaron en círculo para hacerlos juntos. ¿Por qué? Pues porque así piensan ellos y así resuelven los problemas ellos en comunidad y por el bien de todo el equipo. Entonces, bueno, me acordé de eso al leer nuestro artículo de hoy. El principio de correspondencia, lo leo tal cual como está aquí citado, significa que debemos actuar de tal manera que contribuyamos a la conservación y perpetuación del orden cósmico de las relaciones vitales, evitando que se trastorne ese orden. Y esto lo entendemos un poquito con más detalle en la siguiente diapositiva, en donde se ve en qué consisten las alteraciones de ese orden. Y por último, la complementariedad, que se refiere más a los deberes complementarios en una pareja hombre-mujer y cómo juntos llegan al bienestar. Aunque no hagan exactamente lo mismo, se complementan unas cosas distintas con otras, pero ambas para el bienestar. Ahora, respecto a la moral, nos dicen estas tres cosas: no seas ladrón, no seas flojo y no seas mentiroso. Entonces, cuando se transgrede cualquiera de estas cosas, allí es cuando no estamos fomentando el orden de la comunidad. Por ejemplo, si yo soy un flojonazo, pero de todas maneras siempre tengo comida porque los demás están allí sembrando y cosechando, pues estoy rompiendo el orden de conservación y perpetuación de la comunidad, que estoy siendo un flojo. Igualmente, si empiezo a acumular riqueza y no la comparto, estaría siendo como injusto hacia la comunidad. O sea, cualquiera de ese tipo de cosas que son como individualistas y que pondrían al individuo por encima de la comunidad, pues romperían ese orden que nos hablaban en correspondencia. Hay que corresponder. El esfuerzo que hace la comunidad por mí, yo lo tengo que corresponder como individuo y como parte de esa comunidad. Bueno, entonces, cuando somos flojos, pues no lo estamos haciendo. ¿Qué otra cosa? Ah, sí, pues cuando mentimos, rompemos el orden de la verdad. Y aquí me gustaría después buscar un poco más de información porque nos dicen que hay una diferencia entre lo que es mentir y lo que es ser o decir algo que es inauténtico, ¿no? Que es como, me parece como una verdad a medias. Y la mentira es así, como deliberadamente te voy a decir una cosa que sé que es falsa. Y bueno, y no ser ladrón, pues porque es evidente, ¿no? En qué manera rompería el equilibrio de la comunidad.
La última sección está dedicada a la salud y la enfermedad y pues aquí nuevamente se divide todo en tres, ¿verdad? Cuerpo, alma y ánimo. O cuerpo, espíritus y fluidos fríos y calientes. Entonces yo escribí aquí esta de cuerpo, alma y ánimo, que deben estar en equilibrio. Y la enfermedad se entiende como el desequilibrio de cualquiera de estos elementos o varios, ¿no? Por ejemplo, cuando el alma se sale del cuerpo porque tuvimos un susto muy grande, estaríamos hablando de que ambos están desequilibrados. Y allí vienen algunos ejemplos de enfermedades que pueden ser por accidentes, por castigos de entidades como el rayo, el agua, los muertos, los espíritus. Nos hablan de cómo un manantial nos puede maldecir y eso también está en algunas de nuestras culturas indígenas. El hecho de que el agua se lleve tu alma en el río o en el manantial. Aquí venía la enfermedad del horizonte, la enfermedad de que te abraza la tierra y bueno, están, como ven, asociadas a elementos del mundo que los rodea y que les provocó en algún momento el desequilibrio. Y pues para curarse recurren a hechiceros y curanderos que tienen también las dimensiones, o sea, tienen aptitudes en las diferentes dimensiones. Saben cómo curar el cuerpo con hierbas, pero también saben qué ofrendas hay que hacer a los espíritus para, si están enojados con nosotros, pues que ya no estén enojados con nosotros, o sea que son curanderos de los tres niveles que se están trabajando aquí. Por último, quise incluir en la presentación esta otra foto, porque me parece incorrecto que hagamos visualizaciones como de los indígenas, como, no sé, o sea, como que nos los imaginamos así en el templo mayor o que son tan ajenos o tan perfectos, ¿no? Y en realidad, pues ya hoy en día la mayoría de la población en Bolivia es indígena, más del 75%. Y en Perú también el porcentaje debe ser muy alto. Y son todas esas personas que están allí, que están en la calle. Y me gusta esta foto porque es una quinceañera con sus chambelanes, lo cual ya es una cosa absolutamente sincrética también, ¿no? Incluso estos trajes serían equivalentes a nuestros trajes de mariachis, o sea, que se supone que es el icono de mexicanidad y es con caballos o sea, ya son unas mezclas tremendas, ¿no? Entonces, bueno, nada más para hacer ese matiz, pues quería traer también esta foto. Y ahora voy a dejar de compartir la pantalla y le voy a dar permiso a Luis Ricardo, que pidió la palabra con tanta emoción. Le voy a dar, yo creo que 10 minutos, 10 o 15, que son un montón, mucho más de los que has hablado en otras clases, para que yo al final les pueda explicar cuáles son los errores de formato que hay en este artículo y que no quiero que cometan en sus trabajos finales, ¿ok? Dafne también levantó la mano. Entonces, bueno, pues vamos a dar la palabra a Luis Ricardo y a los compañeros y yo sí voy a tomar los últimos 5 o 7 para hacerles estas indicaciones del PDF. Muy bien, entonces nada más te pregunto, Luis Ricardo, ¿quieres que te grabe o quieres que detenga la grabación? Pues la verdad me da lo mismo, ahí sí creo que es su Bueno. decisión de usted más bien. Ok, no, si te da lo mismo, lo grabo. Es que hay gente que no quiere estar en YouTube y cosas de esas, pero si te da lo mismo, pues lo dejo para que te escuchen las personas que vean el video. Adelante. Bueno, ok, bueno, está bien. La verdad ya me sentí culpable de que me dé tanto tiempo y ya había como decidido decir otra cosa. Entonces voy a hacer lo que pueda hacer, a ver. Y justo yo quería, estoy así como tentado a no irme conceptualmente como solemos hacer en la carrera y más bien explicar lo que creo yo es súper importante explicar de este tema de forma anecdótica, ¿no? Que es la única forma discursiva que
que sería válida en este contexto, porque, a ver, ahí va. Por ejemplo, al principio de la clase me acuerdo muy bien que el primer día nos pediste, digo, no, estabas hablando de Hesíodo y dijiste, cuando Hesíodo menciona las razas y esto, me dijiste que era como imposible hablar de racismo entonces, y es completamente correcto, ¿no? Porque el racismo existe, el sistema de opresión conocido como racismo existe a partir de la colonización, o sea, a partir del siglo XV, ¿no? Y no quiero hacer como la exposición histórica. Lo que quería decir en realidad es que es imposible hoy en día como salirnos del esquema racista y sobre todo cuando existe racismo epistémico y extractivismo académico todo el tiempo, incluso, y se esconde incluso detrás de los análisis y de investigaciones sobre pueblos originarios llamados indígenas o afrodescendientes, en el contexto de la academia en América Latina, ¿no? Y quería decir que yo me iba a ir como en lo anecdótico porque creo que así ahorro un montón de tiempo también. Mire, cuando llevo 5 años inscrito en la carrera, ¿no? Pero yo empecé a estudiar filosofía hace 10 años, como en el 2010, que me metí de oyente hacia por mis calzones, me metí a las clases del tema escolarizado, y el primer semestre, pues, me tocó Dussel, ¿no? Y nos habló de la teoría decolonial, vimos la huipala, como ahorita vimos la bandera, como ciertas cosas, ¿no? Y también quiero decir como de dónde vengo y quién soy, ¿no? Y por qué considero que las identidades políticas hoy en día son muy importantes, en filosofía sobre todo. Yo vengo de una familia en la que mis abuelos fueron historiadores y mis tíos todos son antropólogos, una tía es etnomusicóloga y hoy en día es antropóloga, ¿no? Y yo desde niño anduve como entendiendo muchas cosas que pues, no todo el mundo, pues, que no todo el mundo tiene esa familia, pues le toca como saber o entender o aproximarse siquiera, ¿no? Empezar como a saber que existe un mundo tal, ¿no? Entonces, yo cuando llego como a esta clase de ética con Dussel, digo, wow, sí, me di cuenta de que estaba como haciendo lo que yo quería y en el camino correcto, y cuando empiezo a estudiar filosofía en 10 años, me doy cuenta de que lo que yo creía hace 10, hoy en día sé que está como totalmente, vamos a decir, desvirtuado o hasta corrupto, ¿no? Pero desde dónde lo digo, ¿no? No solo llegué a ese convencimiento yo solo. Cuando empiezo a entender en qué consistió el giro decolonial y empiezo a empaparme más de autores y empiezo a encontrar que hay un montón de académicos que se reconocen a sí mismos como indígenas o como afrodescendientes, me doy cuenta de que es muy importante que cada vez que en los espacios académicos, como pueden ser las clases, las conferencias, se tenga que tocar el tema, bueno, pues del racismo epistémico, ¿no? Y del extractivismo académico. Entonces, como nunca voy a acabar de hablar en esta participación, porque de verdad llevo como 2 semanas pensando así, ¿qué voy a decir? Porque además no se trata de ir y acusar así como de, mire, profesor, usted me está discriminando, ¿no? Con su racismo, porque no va por allí, ¿no? Porque ni siquiera Sixto Castro, cuando estuvo hablando de Hesíodo y a partir de las razas y citando autores occidentales y luego se pone a hablar de las culturas no occidentales como primitivas y todo eso, no está como tal discriminando, no está siendo agresivo, ¿no? Simplemente está solo reproduciendo un tipo de pensamiento, pues, racista, ¿no? Y participando del extractivismo que viene desde, no sé, el siglo XVIII, ¿no? Tal vez cuando saquearon Egipto, ¿no? No sé, cuando la academia empezó a formularse las ciencias sociales, desde Vico, ¿no? En Humboldt ya está eso allí. Y aunque se ha ido modificando en las últimas décadas, aparece el giro decolonial y además se empiezan a exponer a los antropólogos pues blancos, ¿no? Que van a las comunidades a investigar a las poblaciones y en realidad todo el crédito, tanto intelectual como financiero, pues, se lo terminan llevando las academias. Son saberes y son ingresos, son bienes que no regresan a las comunidades y que además
pues solamente es como el doble de hipócrita, ¿no? Como que yo en mi investigación voy y defiendo y digo que considero injusta la colonización y la racialización de las personas, pero me llevo los ingresos y todo. Bueno, en fin, eso incluso ya se está tratando más seriamente, ¿no? Entonces, como ya no me quiero extender tanto ni tampoco insinuar que aquí está pasando algo muy grave, porque no es así, porque en realidad para hacerse consciente de eso, así yo me sentía como tocado por, no sé, ¿no? Que digamos, privilegiado por acceder a cierta información que otras personas no, me tardé 30 años en llegar como a desmontar muchas cosas. Entonces, como que lo único que quería decir era como que es muy importante hoy en día que cada vez que hablemos de estos temas en los espacios académicos, también reafirmemos que hay una pues lucha permanente para que al momento de que investiguemos y nos ampliemos de conocimientos, también hagamos una reflexión de qué estamos haciendo con esos conocimientos. Y voy a dejarles un link aquí abajito nada más, en la que aparece en una conferencia con dos personas que saben muchísimo más que yo de lo que estoy hablando, que son pues dos académicas. Una es Belkis Espinosa, que es afrodescendiente, o sea, se identifica políticamente como afrodescendiente, y la otra es Aura Cumes, que es de Guatemala, y nada más. Entonces les dejo, es un video de Facebook. Muy bien, Luis Ricardo, muchas gracias. Pues sí, en otro espacio y en otro momento yo también mencioné el tema de la injusticia epistémica, que es lo que está cometiendo Sixto Castro, no, como bien dice Luis Ricardo, ni porque sea racista ni porque sea clasista, sino porque creció en España y él no se da cuenta cómo automáticamente avalamos ciertos conocimientos y dejamos de lado otros. Es una cosa que se aprende a hacer. Luego, además, hay gente que sí es racista como Trump, ¿no? O sea, pero como justo decía Luis Ricardo, lo que está haciendo nuestro autor de este curso es conducirse naturalmente conforme a su cultura, que ya hace esa injusticia epistémica, que es una gran discusión. Y le voy a dar la palabra a Dafne y a Jaime para después darles las instrucciones del trabajo. Adelante, Perdón, Dafne. nada más rápido. Nada más quería solo corregir un poco. Yo sí quería decir que Sixto Castro es racista, pero que no está siendo agresivo ni violento, ni discriminando por, digamos, él no estaba pensando cuando escribió, sí, y voy a ser bien racista y voy a dejar Sí, aquí no bien es una claro que creo que... discriminación tipo Trump, es una pero el cosa como muy pensamiento sutil. racista ahí está, ¿no? O sea, y el hecho de que su trabajo haya sido así, pues bueno, ya, perdón. Ok, Luis Ricardo, vamos a escuchar a ver qué dicen Dafne y Jaime. Adelante, Dafne. Hola, buenas noches. Pues, bueno, yo más bien quería hacer una especie de anécdota. La verdad a mí me interesa mucho cómo conciben el tiempo indígena y yo les quería platicar justamente que yo hice, bueno, mi servicio social lo hice en Chiapas, estuve trabajando un año y yo daba, bueno, daba consulta en los altos de Chiapas. Y justamente, bueno, mi tesis la realicé sobre la cosmovisión indígena en la parte de salud. Y creo que algo que falta en el artículo que bueno, que leímos esta clase, fue justamente que en las cosmovisiones tampoco hay una concepción del cuerpo diferente o sea, en la persona indígena, ¿no? Y yo les quería platicar, por ejemplo, los tzotziles. Hay un antropólogo que es antropólogo médico, trabaja mucho la parte de la cosmovisión indígena, se llama Jaime Page, es muy interesante si a alguien le interesa. Y justamente él habla cómo se concibe el cuerpo acorde a esta cosmovisión, y es que los tzotziles, o sea, la medicina occidental obviamente, o sea, no sirve con ellos, ¿no? Porque ellos, la concepción del cuerpo es diferente, ellos se conciben mediante varios cuerpos, ¿no? Incluso no tienen como más bien centros anímicos, y no dan tanta importancia
lo que nosotros hacemos en el mundo occidental, en la medicina occidental, que hay esta compartimentación, bueno, no sé si esa palabra está bien dicha, pero bueno, como que separamos todo, ¿no? O sea, todo va por especialidad, ojos, o sea, y ellos se ven como, o sea, se viven a sí mismo como uno. Y si hay separación, quizás es en, por ejemplo, el chulel que tiene una alma, ¿no? O incluso el animal compañero. No recuerdo muy bien cómo va, pero es algo así. Y, em, eh, y bueno, nada más último, o sea, para terminar, los celtales incluso, para preguntar cómo estás, ellos preguntan cómo está tu corazón, ¿no? Porque uno de de las únicos que tienen como es el corazón y el cerebro. Entonces es muy interesante y creo que también tiene mucho que ver esta concepción del tiempo en el tiempo de la naturaleza con los tiempos fisiológicos, pero también en cómo se concibe la persona a sí misma. Bueno, solo eso. Muchas gracias, Dafne. Le doy la palabra a Jaime. Gracias, doctora. Buenas tardes a todos nuevamente y desde luego me anticipo un poquito para desearles a todos que hayan disfrutado de este curso como fue en mi caso. Doctora, yo aquí pues me sorprendí mucho, me gustó mucho el tema del día de hoy del tiempo en estas comunidades andinas, vamos a llamarlo así. Y yo traté de entrarle por lo que experiencia que hemos tenido, estábamos viendo otras materias y lo relacioné mucho con la forma de vivir o de la filosofía de los estoicos, de vivir de acuerdo con la naturaleza, en el caso de ellos, y después lo vimos también en Spinoza con su ética, esto vivir de acuerdo con la naturaleza, con las leyes de la naturaleza. En el caso de esta cultura que estamos viendo, pues es igual que la de los aztecas, mayas, es solar muy importante ver que toda nuestra cultura es de ese corte, de esa forma de ver pues el inicio o como nos dicen los autores, lo que viene a ser los antecedentes sociales y culturales de un grupo en un momento dado. También me llamó mucho la atención, además de ser solar, que es trivalente. Aquí yo no encontraba el otro aspecto. Ellos nos hablan, los autores nos hablan de dos formas bivalentes. Primero, espacio y tiempo. De entre líneas yo veo que también el movimiento, en cuanto al movimiento de los solsticios, esta cuestión circular, y serían nuevamente tres: espacio, tiempo y movimiento. En estos grupos yo también traté de investigar algo en internet y actualmente son pues máximo 100 familias. Yo veo que ahí, por ser el grupo social quizás más reducido, es más posible que puedan tener este tipo de conductas, este tipo de actividad. Y también un problema que veo actualmente en noticias con lo del COVID, que ya lo vio usted respecto de las enfermedades, equilibrio, desequilibrio, salud, enfermedad, pues nos dice nuestro presidente que se va a llevar a cabo la vacunación de los grupos indígenas. Y yo ya veo con una persona que estudia principalmente Bolivia y México el problema que han tenido, no solo para llegar físicamente, sino para hacer entender que esta vacuna es necesaria. Y como ya lo vimos con los autores, nos dicen que ellos recurren a cuestiones pues míticas, ¿no? A remedios caseros, te enfermaste porque estás en desequilibrio con la naturaleza. A mí me pareció que este tema que usted introdujo en este curso subsana en parte lo de los demás temas del autor. Muy importante, y yo creo que es un final, un cierre del curso muy importante. Muy importante. Ay, pero todavía nos falta hablar del debate de Einstein y Berzón, ¿eh? No se donde despida. Todo, no se despida. No más de todo, pero yo veo que fue pues un broche para cerrar muy bueno, porque yo me sentí, dije, bueno, yo he visto el calendario azteca, por ejemplo, y ahí está muy similar. Incluso podría ser un tema también de los que podemos tratar en los que usted nos está solicitando. Muy similar a esto, ¿no? Ver los meses, ver los días, etcétera.
Exacto. Bueno, yo quedé muy encantado con este último tema, doctora. No quiero ya alargarme más y serían mis comentarios y le agradezco nuevamente. Muchas gracias. Buena tarde. Gracias, Jaime. Ahí en el chat Brenda comentaba que lo interesante es que estamos enfermos porque estamos en desequilibrio con la naturaleza, ¿no? Y que quizás si siguiéramos el ejemplo de estas culturas no estaríamos tan enfermos. Mari Carmen y Patricia también levantaron la mano. Adelante, Mari Carmen. Creo que se salió, porque a veces pasa que cuando uno quiere hablar se desconecta el Zoom. Entonces vamos a... Ah, ya, ahí está. Muchas gracias. Que me pareció muy valioso ese texto, profesora. Muchas gracias por el texto, porque a pesar de que no está muy bien escrito, tiene una idea muy importante. La idea básica es concebir, justo como inicia el texto, ¿no? Con la lógica, la explicación de la lógica en el mundo occidental, concebir esta idea de que la lógica no puede ser de una sola manera, ¿no? Verdadero o falso, sino que existen otras posibilidades, el quizás. Y me parece que eso es importantísimo porque haría falta una especie de interfaz que justo abra un diálogo entre lo que vivimos ahora como sociedad occidental y lo que aportan las culturas sin querer cambiarlo. No quiero decir palabras como colonización y este tipo de cosas. Creo que es un discurso muy amplio que merece su tiempo, pero justo sí, o sea, no que haya como un diálogo entre estas aportaciones, ¿no? Y lo que me parece importantísimo es que justo nosotros o sea, como habitantes de este territorio concibamos que hay una historia que no conocemos, ¿no? Bueno, o que algunos se han ya metido en cuanto a justo cómo concebían el tiempo, los aztecas, bueno, y todos los pueblos originarios. Me pareció muy bonita la historia de Dafne, médico creo que es, y me parece importantísimo retomar también esto que dice Brenda acerca de la enfermedad justo por la desconexión con la naturaleza. Muy bien, muchas gracias, Mari Carmen. Pati. Hola, ¿qué tal? Disculpen que no ponga el video, mi internet anda inestable, pero quería compartir de que en las comunidades Rarámuri también existe un concepto muy similar en relación como a que somos un solo organismo y que se busca el bien común y le llaman ellos Corima. Esa es la palabra a la que designan la forma de cómo entienden que todos somos parte de un organismo y que si a uno le falta algo, entonces la comunidad le va a dar lo que le haga falta, pero no como solidaridad o como un préstamo, sino como qué es lo correcto, lo que se hace, ¿no? Porque posteriormente, ¿no? En esas relaciones de dar, recibir, es como buscar ese bien común y que sí, que yo creo que podemos aprender mucho de esta lectura, de estas formas de entender la vida, ¿no? La realidad, a lo mejor tratar como de quitar un poquito esta parte tan individualista, ¿no? Tan competitiva en este capitalismo rampante neoliberal, ¿no? Como verdaderamente aprender de ellos, porque pues hay mucha sabiduría milenaria. Era Sí. todo, muchas gracias, disfruté mucho también esta lectura. Todas, pero bueno, también. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos por sus participaciones y por dejarme los 5 minutos que pedí para señalar en el PDF que leyeron el día de hoy lo que no me gustaría que ocurriera en sus trabajos finales. Era importante leerlo, como bien decía Mari Carmen, a pesar de que esté escrito de una manera un poco básica, porque pues queríamos dar espacio al tema, ¿no? Y hay muchos otros artículos sobre temporalidad en diferentes grupos indígenas, pero yo siento que este fue escrito por indígenas, o sea, que estos doctores son indígenas y que ellos lo escribieron y por eso, aunque no tenga un rigor académico, pues sí me pareció lindo y importante que lo leyéramos. Ahora, sí me tengo que disculpar con ustedes como estudiantes universitarios
porque tiene faltas de ortografía, tiene faltas de redacción y la bibliografía está súper mal presentada. Entonces yo quiero mostrarles eso para que ustedes en sus trabajos finales, por favor, no lo vayan a hacer. Entonces vamos a ver aquí dónde está el PDF subrayado. Por ejemplo, aquí dice que Aristóteles fue quien sistematizó sin acento y desarrolló el acento y lo plasmó sin acento en sus escritos fundamentales, plasmado en su obra tal y cual, ¿no? Entonces, aquí esta palabra está muy cerca, es la misma, y además pues le faltaban esos acentos. Y estoy haciendo esto porque a veces los alumnos me piden que les diga cómo voy a calificar o cómo leo yo los trabajos. Entonces, esto es lo que yo hago cuando reviso un trabajo que me entregan, ¿no? Me voy a fijar en los errores de contenido y de forma. Aquí hay un error importante respecto a que A no puede ser lo contrario de A. Entonces, aquí falta el símbolo de desigual. Por otro lado, nos venía hablando de lógica. Después va a hablar de la lógica trivalente y en medio metieron los autores este párrafito sobre choques de culturas. Pero en términos de la organización del artículo, sobra, porque quedaría mucho mejor que hablara de la lógica y después, pues, si acaso más adelante hablara del choque de culturas o simplemente lo dejara fuera. Creo que voy a dejar hablar a Luis Ricardo porque no sé si estoy siendo yo aquí agresiva respecto a mis correcciones. Adelante. Ya, pues yo no soy la policía de lo descolonial, solo lo que quería decir es, bueno, más bien si ven el video que les dejé, Sí. Bueno, yo lo que estoy viendo aquí, más bien, es lo que yo quiero compartir, ¿no? Lo que yo estoy viendo. Sí. Y lo que yo veo es que los autores, digamos, por ser indígenas, no significa que produzcan un texto críticamente descolonial. Lo que quiero decir es, el autor que yo trabajo para mi tesis, que es Frantz Fanon, es el primero que pone como él desde una patología lo explica así, pero él, o sea, desde la terminología clínica, pero es lo que los estudios decoloniales van a apropiarse como, por ejemplo, Oliver Echeverría cuando habla de blanquitud, ¿no? Digamos, tenemos a un cuerpo indígena que nació en una comunidad, etcétera, y de alguna manera la colonialidad, el capital, todo, digamos, todos los sistemas de opresión lo logran extirpar y empieza a pensar y anhelar vivir y sentir y pensar y disfrutar como blanco o como ladino en Chiapas o como mestizo nosotros, ¿no? Entonces creo que esto es lo que yo estoy viendo es esto, ¿no? Digamos, saber y escribir no te hace más inteligente, no te hace más racional, no te hace más sabio. Y bueno, yo entiendo que lo han pensado antes, no solo estoy... Lo que quiero decir es, bueno, es una forma de... la producción de textos académicos y de la lógica misma a mí se me hace colonialismo británico, pero a más no poder. Y yo cuando veo que pasa esto, simplemente pues, siento cómo es que están intentando adaptarse a un mundo que jamás los va a recibir como si fueran blancos, vamos a... Exactamente, es que, ¿sabes una cosa? Y por eso sí te di la palabra, porque no es que tú seas mi policía. Yo tengo un policía interno muy, muy potente de cómo ser correcta, ¿no? Y de ser, incluso se me nota, siempre soy muy emocional, o sea, de ser cariñosa, de ser respetuosa. Pero en este momento estamos en el contexto universitario en el que mi papel es enseñarles a escribir este tipo de textos y que no parezcan trabajos de prepa, sino que se vean cada vez más universitarios, ¿no? En este contexto, este es mi papel. Pero no me cabe la duda de que nosotros tenemos deficiencias tremendas respecto a cómo narrar respecto a cualquiera de estas personas. Y es nada más una conjetura el hecho de que sean indígenas. Yo lo conjeturo nada más tomando en cuenta la proporción de población indígena
Y me llamó también la atención que las otras páginas que consulté de donde ellos habían sacado sus imágenes, que sí vienen aquí bien referenciadas, también tienen un montón de faltas de ortografía. Entonces yo digo, bueno, o sea, si nos están enseñando algo que nosotros no sabemos, que es cómo conciben ellos el mundo, ¿por qué les estamos exigiendo que además hablen un español perfecto? O sea, nos están haciendo el favor de comunicarnos su manera de pensar, ¿no? Bueno, entonces volviendo al contexto en el que ahorita mi papel como profesora es decirles cómo se pone una bibliografía, les quiero enseñar que aquí pasa lo que pasa mucho en los trabajos de prepa, que es que van copiando las referencias y quedan en diferentes formatos. Por ejemplo, toda esta está en cursivas, pero hay que decidir qué se pone en cursivas, que en general son los títulos de los libros, y los autores no, ni los años, ni los lugares en donde se publicaron. Y luego aquí también vemos como dice PP en mayúsculas, en minúsculas, acá dice páginas. Entonces es importante que se homogeneicen todas las fuentes de información y ahorita les puedo enseñar un otro ejemplo en donde sí se hace. Otro error formal es que en las conclusiones, en general, vamos a recapitular, pero aquí se metió una información muy nueva que no se había mencionado antes en el artículo. ¿Cómo es esto? Las divisiones que se hacían de arriba y abajo también se complementan con izquierda y derecha, por lo tanto queda un sistema cuatripartito. Esto no se había mencionado nunca, no es por tanto una conclusión, es otra cosa nueva que se está agregando. Auriana, adelante. Yo nada más quiero hacer un comentario de menos de un minuto. Ahorita que estaban mencionando las faltas de ortografía y eso, Sí. Recordé que en la biografía que hace Porfirio de Plotino, dice que él escribía con muchísimas faltas de ortografía, muchísimas, que realmente no le importaba ni la ortografía, ni la redacción, ni nada. Y pues quién sabe, no me imagino que era a lo mejor por una falta de capacidad. Yo creo que más bien era como que una rapidez y fluidez del pensamiento, así que realmente no le importaba, ¿no? O sea, no se detenía en eso. Porque no creo que fuera por falta de capacidad, porque pues leía Platón, leía Aristóteles, o sea, no creo que sea porque realmente no supiera cómo se escribían las palabras, sino porque yo creo que más bien su pensamiento era más rápido que la escritura, ¿no? Entonces dice que realmente él no se detenía en eso, que ya eso se lo dejaba precisamente a Porfirio, que era el que ordenaba todo eso, ¿no? Todo lo gramatical y todo lo que tiene que ver con la ortografía. Bueno, si Nada más ustedes hacer un tienen, comentario, si nada más hacer un ustedes tienen un comentario. Porfirio, que una vez que ustedes hayan lanzado su bocanal de pensamiento y que les corrija la gramática y la ortografía, pues sí recurran a ellos, si no, pues ustedes lo van a tener que hacer. No, me pareció un comentario. Está bien, está bien. Ya nos pasamos un montón porque son 5 minutos después, entonces ya nada más les hago aquí un par de precisiones para que vean cómo califico. No solamente voy a ver los acentos si están bien o mal, sino que aquí, por ejemplo, si hay una cuestión en donde se está asumiendo que la Tierra gira en torno al Sol, pero claramente el calendario del que se está hablando se refiere a cómo el Sol se está moviendo en torno a la Tierra. Entonces, hay que tener cuidado en ese tipo de cuestiones, como también del discurso que se está manejando y ser cuidadosos de no meter nuestro propio discurso. Cuando ustedes hagan su trabajo sobre San Agustín o sobre el tiempo en alguna comunidad indígena o sobre lo que ustedes gusten, pues hay que ser cuidadosos con eso. Y bueno, pues ahí había otras erratas y todo. Y se los cuento de verdad porque a mí me pasó, o sea, yo también llevo una carrera académica en donde mis profesores hicieron lo que yo estoy haciendo con ustedes y llegué a Londres y entregué un trabajo y puse una foto de un autor. Y mi director de tesis me dijo, Fernanda, eso no se hace después de la prepa. Entonces, por eso puse aquí la figura 2 para que les cuente. La indicación de mi director de tesis es solamente se incluye una figura si va a aportar al esclarecimiento del contenido. Por ejemplo, esta es una excelente figura.
porque está lo de arriba, lo de en medio y lo de abajo. Entonces, contribuye a la comprensión del contenido y por eso se agrega, pero esta de aquí del principio y la otra de preferencia tendrían que quedar fuera. Son consejos que yo he recibido, que les paso y les agradezco mucho su paciencia porque ya nos pasamos un poquito del tiempo. Y nos vemos la próxima semana. Ustedes ya no tienen que hacer reportes porque ahorita su obligación es concentrarse en el trabajo final, pero yo voy a seguir leyendo sobre el debate de Einstein y Berzón y les cuento la próxima semana lo que haya leído, ¿sale? Nos seguimos viendo todavía algunos viernes. Así será, doctora. Gracias. Que estén Cuídese. muy bien. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias, doctora. Hasta Muchas gracias, luego. doctora. Gracias, Bye. buenas noches, doctor. Bye. Gracias, nos vemos. Buen fin de semana. Hasta luego.